Entonces, como estamos hablando de fuerzas en un solo plano, ahorita para nosotros es más simple porque no nos vamos a involucrar en Z, nos vamos a quedar en X y Y. Si yo les preguntara cuál es la coordenada rectangular de P, la coordenada rectangular de P es el valor que yo necesite, ¿para qué? Para llegar hasta este punto y bajar esta recta. Y su coordenada rectangular en Y, pues sería este valor que yo necesito y encontrar esta recta y poder llegar aquí al punto del vector. Entonces yo necesitaría conocer este valor y este valor. Como ya está dentro de un plano cartesiano, pues yo ya lo puedo medir aquí directamente. Entonces, como yo ya estoy en AutoCAD, ¿qué puedo hacer? Yo aquí puedo ir por mi herramienta medir justamente y decir cuánto mide de aquí, desde la punta del vector, hasta la intersección con el plano de las X. Y si yo me acerco, aquí me dice, mide la coordenada 544. Acuérdense que yo lo estaba haciendo en escala. Entonces, ¿cuánto mediría esta coordenada rectangular? Mediría 54.45, ¿de acuerdo? Y así como yo hice esta descomposición de fuerzas, yo puedo hacer esa misma descomposición de fuerzas con todas las que nosotros tenemos aquí ahorita, justamente en este sistema de fuerzas, ¿de acuerdo? Por eso les decía, piensen un poquito como si estuviéramos hablando de geometría, pero ahorita en lugar de dar coordenadas, vamos a dar magnitudes. ¿Magnitudes de qué? De vectores, ¿de acuerdo? Me voy entonces a nuestra presentación para retomar a partir de este punto. Permítanme. Voy a quitar aquí los dibujos. Ahora sí, descomposición de una fuerza en sus componentes. Y nos dice lo siguiente: dos o más fuerzas que actúan en una partícula pueden sustituirse por una sola fuerza, ¿de acuerdo? Y esa sola fuerza se llama resultante. Ok, por lo tanto, también lo puedo hacer a la inversa. Podemos asumir que una fuerza que actúe sobre una partícula se puede descomponer en dos o más fuerzas. ¿En dos o más fuerzas qué? Se les conoce generalmente como componentes rectangulares. Y si son componentes rectangulares, ¿por qué aquí no aparecen así? Bueno, no necesariamente las tengo que descomponer en fuerzas rectangulares. Pueden ser como esta que tenemos aquí, que está formando un paralelogramo. Sin embargo, es más fácil para nosotros analizar cuando las encuadramos dentro de un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque puedo empezar a asumir cuestiones como el teorema de Pitágoras. Si yo digo, este es su componente en Y, al ser su componente en Y, pues aquí se está formando un triángulo rectángulo, y si yo conozco el valor que hay de aquí hasta acá y conozco el valor que hay de acá a acá, con el teorema de Pitágoras, yo puedo obtener el valor de F. Ahora al revés, si a mí me dicen F vale a 60 newtons y me preguntan cuánto vale su componente rectangular en Y, que sería esta que aparece aquí, esta que tenemos aquí, ¿qué haría? Pues tendría que utilizar el mismo teorema de Pitágoras, pero ahora con otro enfoque, ¿de acuerdo? Eso es precisamente de lo que se trata este tema. En cuanto a esas fuerzas, se les llaman componentes de la fuerza original. En ambos casos, el efecto producido en la partícula puede ser el mismo, ¿de acuerdo? Dos casos son de especial interés. Una de las dos componentes P se conoce. Que yo te diga, ok, yo sé cuánto vale P y cuánto vale F. Si yo conozco estos dos, sin ningún problema puedo obtener esta que está aquí, que se llama Q. Si yo conozco Q y conozco F, puedo conocer P. Aquí la cuestión es conocer al menos dos de las tres fuerzas que tengo dentro de este mismo sistema. Se conoce la línea de acción de cada una de las componentes. ¿Cuál era la línea de acción? El ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Siempre que vean aparecer esto, línea de acción, se refiere al ángulo. ¿Por qué? Porque si yo conozco este ángulo, por ejemplo, este que aparece aquí, pues nuevamente yo puedo utilizar a lo mejor ahora ya no el teorema, porque el teorema aplica para triángulos rectángulos, pero entonces, ¿qué sí puedo utilizar? Ah, pues puedo utilizar mis funciones trigonométricas, donde me dice que el seno del ángulo va a ser igual al y demás situaciones. Por ahí tienen la ley de senos y de cosenos y demás situaciones. Entonces, podemos empezar a hacer una mezcla entre la trigonometría con el análisis y descomposición de fuerzas, ¿de acuerdo? Ok, me voy entonces a mi siguiente diapositiva. Permítanme un momento, por favor.
Arqui, ¿puede regresar dentro de la diapositiva? Sí. Ustedes me dicen cuando ya pueda cambiarles la diapositiva, ¿de acuerdo? ¿Podemos cambiar la diapositiva? Sí, hay Arqui, puede. Ah, solo una pregunta. ¿Cómo se llamaría el tema para ponerle arriba? Descomposición de una fuerza en sus componentes. Ah, composición. Ok, entonces. La fuerza F que hemos descompuesto en una componente Fx, ¿cuál es Fx? Pues por obviedad, como nos los está mostrando aquí en el diagrama, la que corre sobre el eje de las X. Y la que va sobre el eje de las Y se llama componente Fy, ¿de acuerdo? ¿Tiene que ser Fx y Fy? No, si mi fuerza se llama Q, por ejemplo, pues entonces sería aquí Qx, perdón. Y si aquí sería entonces QY. Obviamente va a tomar el nombre de la fuerza que nosotros le estemos poniendo aquí. Aparece F por el nombre de fuerza, ¿de acuerdo? Pero ustedes pueden cambiar este valor por el nombre que ustedes quieran. Si ustedes se dan cuenta, al descomponerlo en sus componentes, precisamente lo que terminamos obteniendo aquí nosotros es un paralelogramo. Ahora, al ser un paralelogramo regular, ¿qué quiere decir eso? Al ser un rectángulo, hay formas más fáciles de analizarlo. ¿Como cuáles? Exactamente, pues nos vamos a tener que ir por las funciones trigonométricas. Me voy aquí en esta parte. Los ejes X y Y suelen elegirse a lo largo de las direcciones de la horizontal y la vertical respectivamente, como se muestra en la imagen. Ahora, atención aquí. A veces, cuando vemos la fuerza inclinada así, inmediatamente nos empezamos a complicar la vida y demás situaciones. Algo que es importante en las estructuras y en general en el análisis estructural es que todo tiene que ver con mi sistema de referencias. Generalmente estamos acostumbrados a trazar el eje Y completamente vertical y el eje X completamente horizontal. Pero si yo roto todo el sistema, vean aquí cómo está Y y vean aquí cómo está X, sigue funcionando igualito. ¿Por qué? Porque yo aquí sigo manteniendo mi ángulo de 90 grados, solamente que estoy rotando mi sistema de referencias. Y ustedes se preguntarán, ¿y yo para qué lo quiero rotar? Porque a veces es más fácil analizar las estructuras así, con mi sistema de referencias modificado. Ahora, ¿qué es importante en este punto?
Si yo modifico mi sistema de referencias, uno, tengo que poner la nota de se está tomando como referencia el origen en tal parte. Dos, el resto de las fuerzas que analicemos se tiene que analizar con esa modificación. No puedo hacer una mezcla de pronto de decir, pues es que aquí estoy midiendo los ángulos desde esta horizontal y aquí estoy midiendo los ángulos desde esta horizontal. ¿Por qué? Porque van a variar. Si yo pudiera bajar esta horizontal, esta que está aquí, traerla para acá, este ángulo no va a medir lo mismo que si yo lo mido desde aquí hasta este punto. Entonces, para que no sufra esas modificaciones, desde el momento en el que yo roto mi sistema o lo modifico, todas las mediciones se tienen que dar a partir de ese punto, ¿de acuerdo? Sin embargo, pueden seleccionarse en cualesquiera otras dos direcciones siempre y cuando sean perpendiculares. Por eso les decía, mientras mantengamos o conservemos el ángulo de 90 grados, no importa, yo puedo modificar esta parte, pero justamente para que no haya problemas en esta modificación, el resto del análisis se tiene que elaborar con esas mismas consideraciones. Permítanme, por favor, un segundo aquí. Dice entonces lo siguiente. Si se representa con F la magnitud de la fuerza... ¿Le pueden hacer lento, por favor? Ok, me regreso. Ya, Arqui, gracias. Listo. Me voy al otro entonces. Aquí. Si se representa con F la magnitud de la fuerza, vamos a representar con teta, este simbolito que nosotros tenemos aquí, el ángulo entre ¿qué? Entre la fuerza y el eje de las X. Esto es importante, por favor, para que lo tengan presente y no se les olvide. Hasta lo voy a subrayar en colorcito, para que lo tengan aquí ustedes muy visible. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle otro color que se note más. Este. Entre el eje F entre F y el eje de las X. ¿Qué quiere decir eso? Que todos mis ángulos, todos los ángulos se van a medir desde el eje de las X. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una fuerza aquí F, el ángulo se va a medir hacia allá. Vean cómo va la flecha. Si yo tengo la fuerza acá, pues de todas formas se va a medir así. Y si la tengo en esta parte de acá, pues de todas formas la fuerza se va a medir así. Claro, yo por ángulos complementarios, no se vayan a bloquear en el examen, por favor, que yo de pronto les vaya a poner a lo mejor una fuerza así, y esta fuerza se llama Q, y les digo, este ángulo vale 25, y se vayan con este. No, pues por supuesto, ustedes por ángulos complementarios me podrían dar el valor de este ángulo. ¿Cómo le hago? Pues yo sé que 360 es completito, le resto los 25, entonces voy por mi calculadora, y voy a decir 360 menos 25, pues entonces este ángulo de aquí vale 335, ¿de acuerdo? Siempre tengan como esta visión de que los ángulos siempre van a tener sus ángulos suplementarios y sus ángulos complementarios. Esto lo vimos mucho en geometría. ¿Qué pasa si yo tengo mi eje de las X y tengo un ángulo o una recta inclinada así? Pues este ángulo que está aquí va a tener su complementario en esta parte de acá. ¿Y qué sucede si yo prolongo esta recta? Pues este ángulo que está acá, este que estoy subrayando aquí, va a valer exactamente lo mismo que yo tengo en la parte de acá. Y por obviedad y simetría, este ángulo que está aquí también va a ser el mismo ángulo que yo tengo en la parte de acá. Entonces, siempre tengan como este tema de los ángulos en mente. Acuérdense mucho de sus ejercicios de geometría descriptiva, para que no se les complique la vida cuando de pronto se les presenten sistemas de fuerzas y digan, no, pero pues es que cómo saco el ángulo ahí si no tengo ninguna referencia y demás. No, por supuesto, ustedes tienen conocimientos que han estado utilizando cuando dibujan con sus escuadras y demás situaciones que les van a servir para entender este tema de las componentes rectangulares. Segunda cosa importante, los ángulos son medidos en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj.
Entonces, por eso siempre se van a medir hacia allá, ¿de acuerdo? Esta parte es importante, no es pregunta de examen, porque esto no se los voy a preguntar, pero sí les voy a poner 2 o 3 ejercicios. Entonces, por obviedad, tienen que acordarse de esta parte. Yo mido los ángulos desde X hasta donde esté la fuerza y se mide en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Siguiente. Se pueden expresar las componentes escalares de F, entonces, ¿cómo sigue? ¿Cómo es como sigue? Fx la voy a calcular como multiplicando el valor de F por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Este que está aquí. ¿Y cómo voy a determinar Fy? Esta componente que va acá. Ah, pues esa componente se determina multiplicando el valor de la fuerza por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Este de que está acá. ¿Qué pasa si en el examen yo les pongo este ángulo que está aquí y les digo que este ángulo mide 38? Y ustedes no pueden hacer esto, ¿de acuerdo? No pueden sustituir aquí F coseno de 38. ¿Por qué? Porque está mal. Vean el sentido en el que va el ángulo y desde dónde lo está midiendo, desde Y. Esta sustitución está mal. En el examen, ¿qué tendría que poner? Pues nuevamente me voy por mi calculadora. Yo sé que aquí tengo un ángulo de 90 grados, entonces sería 90 grados menos los 38 que ya tengo. Ah, pues me está diciendo que teta mide 52 grados. Entonces, la sustitución de esta fórmula debería de ser Fx va a ser igual a F coseno de 52 grados. ¿De acuerdo? ¿Claros hasta aquí? Sí, Sergio. Muy bien. Sergio. Entonces, dice lo siguiente. Solo, Arqui, estas fórmulas de aquí las anotamos en nuestro formulario. Sí, por supuesto, las 4 formulitas que tenemos acá. Esta que está aquí, esta que está acá, esta que tenemos acá y esta que tenemos en la parte de acá, por favor. Y en las dos primeras, las de f de x igual a f coseno de teta, ¿esa qué fórmula sería? Para ponerle el título a la fórmula. Componentes rectangulares. ¿Así me le pongo? Ok. Gracias, Sergio. Entonces, dice lo siguiente. Si una fuerza F se define por sus componentes rectangulares, ¿cuáles? Fx y Fy, y el ángulo teta que define su dirección, por lo tanto, ¿qué pasa si me dan el ejercicio al revés? ¿Qué pasa si te dicen, oye, tu componente en Fx vale 60 y tu componente en Fy vale 20? ¿Cuánto vale entonces tu fuerza F? ¿Cómo lo calculamos? Ah, pues esto es facilísimo, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Y cómo determino la hipotenusa? Pues con la función tangente, donde yo tengo tangente del ángulo que va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Opuesto a quién? Si es que nunca se lo han sabido explicar, porque el maestro repite eso. Tangente es igual al cateto opuesto y al cateto adyacente. ¿Opuesto a quién? Opuesto al ángulo, ¿de acuerdo? Si el ángulo está aquí, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Qué es cateto? Lado. Nada más que les gustaba a los griegos ser muy pipiris nice y pues por eso las palabras confusas. Pero cateto es un lado. Y opuesto, pues que está al lado contrario. Si yo tengo aquí el ángulo, ¿cuál es mi lado opuesto? Este que está acá. ¿Cómo se llama este lado? No sé, Arqui. Ah, pues no sé, pero yo sé que por simetría, este lado que está aquí es igualito a esta FY que yo tengo acá. Entonces, ¿cuál es mi lado opuesto? Pues FY. ¿Y qué quiere decir cateto adyacente? Cateto quiere decir lado y adyacente quiere decir junto. ¿Cuál es el lado que está junto al ángulo? Pues este que está aquí abajo. ¿Cómo se llama este? FY. Entonces, ¿cuál es mi fórmula? Ah, pues va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuál es mi cateto opuesto? FY. ¿Cuál es mi cateto adyacente? FX. Entonces, si a mí me estuvieran dando esta información y me preguntaran, ¿cuánto vale FX? FX la puedo determinar porque ¿cuánto vale F? Ya la puedo determinar porque sí conozco Fx y conozco Fy, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué más? Si se conocen los componentes, pero no la resultante, la magnitud de F de las fuerzas se obtiene con el teorema de Pitágoras. Y acuérdense que el teorema de Pitágoras, ¿cómo es? Ah, pues dice que el lado de un triángulo, no, perdón, el cuadrado de un lado va a ser igual
a la suma de los cuadrados de sus lados. Esta no es una, esta es una B. Y entonces el teorema funciona así. Este se llama C, este se llama A y este se llama B. Ok, si lo asemejo a esto que está acá, pues yo le puedo cambiar los nombres y decir, este de acá se llama fx, este de acá se llama fy y este de acá se llama f. Y entonces, esta misma fórmula, la que yo escribí en rojo súper fea, si la despejo, ¿cómo queda? Pues si yo despejo esta fórmula, lo único que me falta es quitarle el cuadrado. ¿Y cómo quito los cuadrados? Con su operación opuesta. ¿Cuál es su operación opuesta? Las raíces. Entonces yo tendría que poner aquí una raíz. Y si analizo esto, es igualito a esto de acá. ¿Por qué? Porque C, yo dije que también se llama F. Pues aquí está. Yo dije que A se llama Fx. Pues aquí está Fx al cuadrado. Y Fy la tengo de este lado y se llama B. Ahí está. ¿De acuerdo? Es el teorema de Pitágoras, solamente que lo vamos a utilizar ahora para nosotros poder determinar esta parte de las fuerzas, ¿de acuerdo? Ok. ¿Necesitan tomar algún apunte? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Puede cambiar. No, ahora que yo estoy en las con fórmulas. Ok, me espero Más entonces que un como estaba en minutito. el ejemplo, le estaba poniendo atención al ejemplo. Ok. Sí, no se preocupen, ustedes avísenme y me voy deteniendo. Nada más porque de verdad yo tengo el hábito de hablar muy rápido, entonces luego no me doy cuenta. Si sienten que voy muy rápido, díganme, de verdad, hago una pausa y me vuelvo a detener. No, no va bien aquí. No va bien. ¿Y esta formulita cómo se llamaría, Arqui? O igual la misma. Póngale teorema de Pitágoras si quieren. Y ponle entre paréntesis El de resultante. la tan. Entonces le pongo teorema de Pitágoras. De Pitágoras. Y entre paréntesis, ¿qué hay aquí? Resultante. Resultante. A ver, resultante. Y a la que está al lado aquí, ¿esa cómo le la pongo? Es lo mismo. La que Esta es y esta tan. son relacionadas y les va a servir casi para lo mismo. Casi para lo mismo. En esta lo que determina es el ángulo y en esta lo que se determina es el valor de la fuerza. Entonces, ¿qué quiere Entonces decir? digamos que Te doy el ángulo, aquí, atención a esta parte. Si yo te doy el ángulo, por obviedad te estoy diciendo que la fórmula que vas a usar es esta. Pero si yo no te doy el ángulo, pero te doy el valor de F, entonces te estoy diciendo que vas a usar esta de acá. ya. Y ya, está aquí, listo. Ya puede. Ok, vamos a la siguiente diapositiva entonces. ¿Alguien más está copiando? No, ya no. Ya terminó. Perfecto. Vamos entonces a el primer ejemplo. Cópienme esto en su libreta, por favor, y me avisan cuando ya, si quieren, levanten la manita o avísenme por el micrófono que ya terminaron de copiar. Recuerden que les voy a pedir apuntes y los apuntes van a mano, así que no me vayan a salir al final del parcial con que, aquí es que yo solamente tomé capturas de pantalla y las tengo en un archivo de Word, porque les voy a decir muchas felicidades, pero esos no son apuntes, ¿de acuerdo? Los ejercicios van a mano para que lo anoten en su libreta.
No recuerdo, porque sinceramente no me acuerdo. Además, este cuatrimestre estoy dando otras 2 materias de estructuras, entonces de pronto me revuelvo. Solo que la otra se los estoy dando a los civiles. Entonces, si no lo dije, se los digo en este momento. Por favor, consíganse una calculadora científica, ¿de acuerdo? Aquí puedo usar mi teléfono, de preferencia les diría que no, ¿de acuerdo? Si la quieren utilizar, bueno, va, pero no utilicen la científica que trae su teléfono, no. Métanse a la Play Store o al App Store, dependiendo de lo que ustedes tengan, y pónganla así, calculadora científica, y a ver si se encuentran una Casio o una Sharp. Necesito una calculadora científica de verdad, porque vamos a de pronto utilizar algunas ecuaciones, vamos a utilizar de pronto algunas funciones trigonométricas que la aplicación del celular, la que trae cargada por default, no viene completa, aunque le pongan científica, o a veces no vienen todas las funciones, ¿de acuerdo? Eso les va a facilitar la vida. Es por recomendación para ustedes, para que sea más fácil y no se pierdan en los ejercicios. Si se pueden y tienen su calculadora de secundaria y de prepa, pónganle pilas, váyanle a rescatar, por favor, porque sí la vamos a estar utilizando, ¿de acuerdo? Además, ustedes pues ahorita tienen la fortuna que están en línea, que están en su computadora, se pueden bajar emuladores de calculadoras. Por ejemplo, yo voy a estar trabajando con ustedes con una calculadora virtual, que es como si tuviéramos una calculadora Casio Real, que es esta que está acá. Ustedes se pueden bajar emuladores de calculadora. Si se consiguen un emulador como este que yo tengo aquí, porfa, favor para ustedes también, no se consigan la Casio 80, una que sea más grande. ¿Dónde dice eso, Arqui? Todas las calculadoras, aquí arribita, esto lo dice aquí en la aplicación, pero todas las Casio aquí adelantito traen un número, ¿de acuerdo? Que no sea la 80, que sea arriba. La que sigue es la 250 y luego pues ya está la 600, que es esta que yo tengo en pantalla. ¿Por qué? Porque les permite hacer uso de ecuaciones un poquito más complejas. Entonces, calculadora científica, por favor. Ahorita nos vamos a quedar en las funciones trigonométricas y no pasa nada, pero un poquito más adelante vamos a necesitar algo un poquito más complejo para que se vayan consiguiendo una calculadora, ¿de acuerdo? Ok, chicos, me queda un minuto de la llamada. Le voy a dar screenshot, les dejo el ejercicio en WhatsApp y les vuelvo a mandar la liga para que nos volvamos a conectar, ¿de acuerdo? Y no se quede la idea a la mitad. Perfecto.